Bueno, bienvenidos de nuevo. Este es el tercer encuentro de la cátedra que estamos haciendo de la vigencia del marxismo en el siglo XXI. Bueno, la idea es un poco profundizar lo que estuvimos viendo en la clase anterior, que la dio Ade, ¿no? Sobre la introducción al marxismo. En este caso, vamos a hablar sobre el Estado, las diferentes sociedades, el punto en la sociedad actual, las crisis en el capitalismo. Y bueno, como parte también de la pelea ideológica, ¿no? Que estamos dando dentro del terciario. Seguir con esta cátedra, que va a tener un cuarto encuentro, que eso después la idea es charlarlo al fin de este encuentro, como para poder charlar un poco, digamos, de cómo va a ser, que la idea es hacer unas conclusiones de todo lo que fue los diferentes encuentros. Así que bueno, lo presento a Ronald, que es un compañero del PTS, obrero de Pilkington, una fábrica de Munro, reincorporado, ¿no? Después de varios años de lucha. Así que bueno, para empezar con el encuentro. Bueno. Bueno, muchas gracias. Lo primero que quería hacer era agradecerle a los compañeros de Tesis 11 por la invitación. Con ellos vinimos desde hace ya bastante tiempo, dando muchas peleas en comunes, no tanto por los distintos ataques de Pilkington sobre nosotros, ¿no? Acá está Gonzalo, que es despedido de la fábrica, que también está peleando por su reincorporación, sino también por la educación pública, ¿no? Ahora estamos en puertas de un nuevo conflicto estudiantil, y con los compañeros también somos parte de la asamblea de acá de la Quinta de Olivos y venimos enfrentando el ajuste de gobierno en las calles, ¿no? Desde el 20 de diciembre del año pasado hasta ahora. Para empezar, bueno, les quería contar que mi intención con esta charla es sobre todo que en ustedes despertar interés por las ideas que vamos a ver hoy, porque me parece que es importante profundizar sobre esto, ¿no? Estamos en medio de un ataque histórico a las condiciones en las que vivimos por parte del gobierno, ¿no? Por parte de los sectores más concentrados de la economía y del FMI, que es para los sectores que gobiernan mi ley. Pero también vemos que por abajo crece la bronca, ¿no? Lo vemos en los aeronáuticos, vemos en los trabajadores del neumático. Bueno, estamos en las puertas, ¿no? De una nueva marcha educativa nacional. Con esa perspectiva, este taller y las ideas que vamos a ver acá, para mí cobran mucha importancia. ¿Por qué? Porque les quiero contar mi experiencia, porque yo, bueno, soy obrero de Pilkington, como dijo Martina, en el año 2009 nosotros tuvimos un conflicto bastante grande en la fábrica. Antes de esa época yo no conocía la izquierda, yo era un obrero que iba de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa, y lo único de izquierda que conocía era mi mano, ¿no? Ahí en ese conflicto nosotros vimos, Ariel se va a acordar de esa época, en ese conflicto nosotros vimos a la patronal cómo despedía a 33 de nuestros compañeros por reclamar una mejora salarial, ¿no? Al salir de una crisis del 2008, del 2009. Vimos también a nuestro sindicato cómo en vez de defenderlos vino varias veces con una patota armada para buscar obligarnos a que volvamos a trabajar. Y vimos también al Estado con el Ministerio de Trabajo, cómo dilataba todas las reuniones, como parecía una oficina de recursos humanos, ¿no? Y tanto también con la policía, que estuvo en todo momento amenazante de reprimirnos etapas, en distintas etapas de lo que fue ese conflicto, ¿no? Entonces, pero bueno, yo en ese conflicto, como vemos hoy que pasa muchas veces, quienes van a apoyarnos no son más que jóvenes, otros trabajadores y la izquierda. Y yo, bueno, como les dije, no conocía, le tenía bastante, como hay mucho hoy en el ambiente, bastante antipolítica. A mí me decían si eran de partidos políticos. A mí lo primero que se me venía a la cabeza, que eran punteros del barrio. Entonces, si venían a apoyarnos a ellos en nuestro conflicto, la miro a Ade porque Ade iba a esta clase de esa época y yo no les hablé en todo el conflicto. Pero bueno, nosotros logramos ganar, incorporamos a nuestros compañeros, ese conflicto fue un triunfo y la izquierda y sus consejos y su acompañamiento y su apoyo fue fundamental. Entonces mi actitud hacia ellos ahí cambió. Entonces entender que existían las clases sociales, que las patronales, que a nosotros nos decía todo el tiempo que éramos una familia, no éramos una familia, sino que ellos viven a costa de nuestro trabajo, que no les tiembla el pulso para echarnos y dejarnos en la calle con nuestros hijos y nuestras familias. Entender eso, entender que la situación que vivimos no es natural, que todo lo que tiene que ver con el ser humano es social,
que no es natural que en Argentina haya hambre, que no es natural que exista la pobreza, como vimos con ADE, no es natural la desigualdad, y sobre todo saber que esa realidad se puede cambiar. Porque yo siempre digo que a mí nunca me van a convencer que tengo que aceptar en una sociedad que me diga que en Argentina haya 1,5 millones de nuestros hijos que se vayan a dormir sin comer. Eso no es natural, eso es ilógico, eso es sobre todo porque hay un motor que lo mueve a eso, que es la ganancia. Bueno, nosotros queremos pelear por una sociedad que no se rija solamente por la ganancia individual, porque la comida está, porque los trabajadores podemos organizar un país donde nuestros hijos no pasen ninguna necesidad. Eso está y lo tenemos que hacer. Pero bueno, nadie lo va a hacer por nosotros a eso. Y sabiendo que ellos están organizados, sabiendo que ellos tienen sus partidos, que ellos tienen sus estados mayores, que ellos tienen, como vamos a ver hoy, tienen sus estados, tenemos que saber que nosotros también nos tenemos que organizar. Porque nosotros somos más, movemos el mundo, pero no estamos organizados como están ellos. Si estuviéramos organizados como ellos se organizan todo el tiempo, la tortilla se da vuelta fácil. Entonces, el interés que yo quiero generar en ustedes es en estas ideas y sobre todo para que tomen en sus manos las riendas de su destino. Estamos peleando ni más ni menos que por el futuro de nuestros hijos, ¿no? Así que espero que este taller sirva en ese sentido. Así que bueno, vamos a la introducción. Esta charla la vamos a basar en 3 libros centralmente, ¿no? El Manifiesto Comunista, que escribieron Marx y Engels en 1848. ¿De qué hablamos cuando decimos socialismo? Que es un libro que lo escribieron nuestros compañeros José Monte, dirigente de los obreros históricos del astillero de Santiago, una de las únicas industrias que no se pudieron privatizar en los 90, pues después de grandes luchas que dieron. Bueno, y después están junto con Matías Mayelo y Adrián Díaz, que son compañeros que tienen otros títulos, ¿no? Y después también sobre el Estado y la Revolución, que escribió Lenin entre abril y septiembre de 1917, que fue la fecha de la Revolución Rusa, ¿no? Bueno, Ariane y Matías también tienen otros libros, tienen otros textos que nosotros, otros textos que editamos nosotros desde nuestra editorial, que se llama Ediciones IPS, que los compañeros trajeron. Acá está la visita con varios títulos también, ¿no? Y junto con los compañeros, bueno, yo soy militante del PTS, junto con los compañeros del PTS, que son parte del Frente Izquierda, y junto con compañeros de 14 países, editamos la Red Internacional de la Izquierda Diario, ¿no? Que son 15 diarios, porque en el Estado español hay 2. Lo sacamos en 14 países y en 7 idiomas. Así que bueno, los invitamos a que nos sigan, que lean, se informen por la Izquierda Diario, que nos sigan en nuestras redes, ¿no? Que es muy importante para nosotros. Pero bueno, vamos al motivo de la charla. ¿Qué es el Estado moderno en la sociedad capitalista? Para empezar, yo quería partir de una discusión actual, ¿no? Que hoy hay una discusión que está a nivel internacional, pero que en Argentina es más actual que nunca con el gobierno de Milei, ¿no? Es qué rol tiene que cumplir el Estado. Vemos a los críticos de la situación actual, que a nivel internacional se los llama progresismos o populismos, que dicen que el Estado sería quien tendría que regular las relaciones económicas y quien imponga impuestos redistributivos a los poderes económicos, ¿no? Para amortiguar los choques. Y que el capitalismo por esa vía puede ser algo mejorable, ¿no? Esos son los que se le dicen los progresismos o el populismo, que acá en Argentina tienen su expresión. ¿Ustedes conocen quién es la fuerza política en Argentina que dicen que el Estado es quien tiene que regular el peronismo? A nivel nacional, esa discusión de corrientes internacionales, a nivel nacional, la expresa mayormente el peronismo, ¿no? Después, esas fuerzas no cuestionan que la ganancia capitalista se base en la plusvalía, que es lo que vimos nosotros en el encuentro anterior, que es la parte del trabajo que el capitalista se apropia. Más adelante vamos a volver sobre la plusvalía para
para ver esto. Pero bueno, los, estos, estas fuerzas políticas no cuestionan la explotación capitalista, ¿no? Después, en el otro sector, vemos a los que dicen que el Estado tiene que reducirse a su mínima expresión y reducirse a sus funciones represivas y administrativas solamente, ¿no? Y que sean los grupos económicos los que regulen el mercado, las leyes del mercado los que regulen la sociedad. Acá en Argentina, ¿ustedes saben cuál es esa fuerza? Ahora estamos viviendo La fuerza decir los liberales. los liberales. Exactamente. ¿Y qué están haciendo? Reducen el Estado y reprimen cuando hay protestas sociales, ¿no? Bueno, en Argentina esa fuerza es el liberalismo, que está hoy en el gobierno, el de Milei, ¿no? Que achican su programa. ¿Qué es lo que están haciendo? Están achicando el Estado, pero particularmente no todo el Estado, sino solo en lo que tiene que ver con sus trabajadores, porque la casta está de fiesta, básicamente, porque sí, porque los senadores ganan 9 millones, porque Adorni gana 5 y se levanta a las 11 de la mañana, la casta está de fiesta. Entonces, achican el Estado a lo que es a sus trabajadores, a lo que son las prestaciones sociales, ¿no? Y desregulan la economía para que los mercados sean libres de explotarnos como quieran. Y mantienen el estado represivo. Exacto. Y si nos quejamos, hoy, como no pueden, como no pueden convencer a los jubilados, hoy sí, lo vemos como están reprimiendo al jubilado todos los miércoles, ¿no? Nosotros, bueno, comentaba que veníamos enfrentando al gobierno de la ley base. Pero bueno, ambas corrientes, esta es una discusión a nivel internacional, ¿no? Pero en esto ambas corrientes nos dicen cuál es la función que tiene que tener el Estado. Pero lo que no nos dice ninguna, acá yo iba pasando, ¿no? El peronismo, ¿no? Que dice que los excesos deberían regularlos el Estado, el liberalismo, me fui olvidando, perdón. El Estado tiene que reducirse a su mínima expresión, ¿no? Menos en su parte administrativa y represiva. Bueno, nos dicen cuál es la función del Estado, pero ninguno nos dice qué es el Estado. Para abordar eso, partamos de una definición que hacen Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. El gobierno del Estado moderno no es más que la junta que administra los negocios de toda la burguesía, de toda la clase burguesa, ¿no? Para entenderlo mejor, yo quería retomar un poco de los ejemplos de la antigüedad para que veamos las características de los ejemplos de los estados antiguos y después venimos hacia el actual. Durante el feudalismo, el gobierno del Estado moderno no es más que la junta que administra los negocios comunes de toda la burguesía. Bueno, nosotros vimos con Ade en la clase anterior que el capitalismo no es el primer sistema social, sino que antes hubo otros. Uno de esos fue el esclavismo, ¿no? Que efectivamente en el Estado esclavista, una cosa que hoy nos puede parecer irracional, es que era legal tener esclavos. Era legal que un ser humano pueda comprar otro ser humano y obligarlo a trabajar para usufructuar su trabajo, ¿no? De eso, los grandes pensadores como Platón, que tenían grandes ideas, podían dedicarse mucho a esas tareas porque estaban liberados de la obligación de tener que trabajar. Después, más acá, más adelante, vemos en el feudalismo, ¿no? Cómo era legal que los señores feudales, los reyes, la nobleza, los condes, los duques, le cobren un tributo a los siervos, a los campesinos que habitaban en su tierra. Eso era legal. Estaba muy legitimado por lo que era la religión, ¿no? Porque eran los enviados de Dios en la tierra y le decían a los campesinos que si aceptaban una vida de pobreza, que la expectativa de vida de 30, 35 años en esa época, 30, 35 años así, miserable, vas a tener una vida eterna en lugares como las grandes catedrales de esa época. Ese era uno de los objetivos de esas construcciones, ¿no? Después, ahora vemos en el Estado, antes de llegar al Estado burgués, entonces vemos eso, que el Estado, más allá
del modo de producción específico, ¿no? Tanto en el esclavismo como en el feudalismo, como ahora en la actualidad, en la época del Estado burgués, hay modos de producción específicos. A cada modo de producción le corresponde el propio Estado, al esclavismo, el esclavista, al feudalismo, el Estado feudal, la burguesía, la época de la burguesía, el Estado burgués. Cada uno administra los negocios de las clases dominantes. De los esclavos era legal, y si se enojaban, se rebelaban los esclavos, venía el aparato represivo, el ejército, y se la daban, ¿no? Como las grandes rebeliones que hubo, Espartaco, los kilómetros que dejaron, ¿no? Con los cuerpos después de ser vencidos, como advertencia para que no se rebelen nuevos esclavos. En el feudalismo era el mismo, era, bueno, sí, era legal que le cobren, y había rebeliones campesinas también, porque sabemos que en las condiciones que vivían, entonces venía el aparato represivo y garantizaba el orden, físicamente el orden, para que las clases dominantes puedan seguir haciendo sus negocios. Para esto, yo ahora quería leerle una cita de Engels, ¿no? Que Lenin la toma en El Estado y la Revolución, que, bueno, se lo explica mucho mejor que yo. El Estado no es, en modo alguno, un poder impuesto desde afuera a la sociedad, ni tampoco la realidad de la idea moral, la imagen y la realidad de la razón. Como afirma Hegel, la imagen y la realidad de la razón, como afirma Hegel. El Estado es, más bien, un producto de la sociedad al llegar a una determinada fase de desarrollo. Es la confesión de que esta sociedad se ha enredado consigo misma en una contradicción insoluble. Se ha dividido en antagonismos irreconciliables, que ella es impotente para conjurar. Y para que estos antagonismos, estas clases con intereses económicos en pugna, no se devoren a sí mismas y no devoren a la sociedad en una lucha estéril, para esto hizo ser necesario un poder situado, aparentemente por encima de la sociedad, y llamado a amortiguar el conflicto, a mantenerlo dentro de los límites del orden. Y este poder que brota de la sociedad, pero que se coloca por encima de ella y se divorcia cada vez más de ella, es el Estado. Así lo definía Engels. Esto mismo aplica para la actualidad hoy en el Estado burgués. Nosotros, los marxistas, decimos, como decía Marx, que el Estado moderno no es más que la junta que administra los negocios de toda la burguesía. Pero para verlo mejor, cómo lo hacen, quería avanzar, ¿no?, en los mecanismos que utiliza el Estado. ¿Qué mecanismos utiliza el Estado para imponer la dominación de las clases dominantes sobre los dominados, ¿no? Esos son centralmente dos: el consenso y la coerción. ¿El consenso a qué le suena? Estamos todos de acuerdo. Aquí estamos todos de acuerdo. ¿Y la coerción? Coerción, cuando te obligan o sí, algo que te obligan a hacer. Claro, exactamente. Como dijimos recién, los esclavos y los campesinos en el esclavismo se rebelaron, ¿no? Y ahí los reprimían. Pero las clases dominantes no pueden hacer negocios, necesitan, simplemente con represión. Primero porque necesitan la paz social, como hoy, para hacer sus negocios, y después porque la represión constante encierra el peligro constante de la revolución, o sea, de la rebelión. Entonces no pueden solamente imponer su voluntad con la represión. Para eso necesitan otro mecanismo, que es el consenso, ¿no? Lo que primero utilizan siempre es el consenso. ¿Qué herramientas de consenso ustedes ven hoy en la sociedad? Los medios. Los medios. ¿Algunos más? El censo, yo creo que el voto es una herramienta de consenso. Exacto. Los derechos democráticos, las leyes, los medios de comunicación, la ideología, la propia educación, también las instituciones, ¿no?, de la sociedad, bueno, los medios, la música, el arte. El capitalismo hace ideología constantemente. Yo cada vez que veo Netflix siempre digo, es una cloaca de ideología burguesa, que todo el tiempo están buscando sembrar ideas ellos. Bueno, esto
que hacemos hoy es para sembrar otras ideas contrarias a esas, ¿no? Y coerción es más fácil. Hoy, ¿cuáles opinan que son los elementos de coerción que tiene el Estado? Represión. La represión. El aparato represivo, ¿no? Las Fuerzas Armadas, también las cárceles, las policías, y también hay otro que usan, que es menos legal, que son las bandas paraestatales. Los estados y las fuerzas no solamente usan el Estado, como lo conocemos acá en Argentina, en la historia reciente, no solamente utiliza la represión que ellos le dicen legal, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que los métodos de dominación que usan los estados sean el consenso y la coerción, que buscan convencernos, y si no nos convencen, no nada, te reprimen. Y la ONU es así. Ahora, hoy estamos viendo cómo no pueden llegar a un consenso con los jubilados de que acepten jubilaciones de indigencia y les aplican los elementos positivos del Estado ya desde hace varias semanas, todos los miércoles, ¿no? Pero no lo vimos solamente en este gobierno, porque también vimos a las topadoras, ¿no? De este color político, ¿no? Porque nosotros vimos a las topadoras de Bernie y de Kicillof pasar por encima de las casillas, de las familias, muchas de esas mujeres que vivían de la violencia de género en Guernica, ¿no? Y también lo vemos hoy, nuestros compañeros de FATE nos cuentan cómo la policía bonaerense es prácticamente la seguridad privada de Bridgestone o de FATE, o sea, de las patronales de neumáticos que están despidiendo de Hacienda. O sea, es así. Y visto desde esta óptica, hay una discusión que es bastante actual, es que nosotros, visto desde acá, hacia el futuro, hacia el pasado reciente, vemos el rol que cumplió un sector, también del peronismo, pero que decía que a la izquierda estaba su pareja, el kirchnerismo. ¿Qué rol cumplió el kirchnerismo en la historia? Después del 2001, de que se vayan todos, el rol del kirchnerismo, dando algunas concesiones en una época donde había crecimiento, donde había empuje internacional por las materias primas, dieron algunas concesiones, ¿no? Pero al mismo tiempo su tarea central fue, una, recomponer el Estado burgués después de que se vayan todos, para que se queden todos, porque si hoy vemos todos los que están, fue porque no se fue ninguno, y después recomponer su aparato represivo. Hoy, Patricia Bullrich, las fuerzas estrellas de Patricia Bullrich son las fuerzas federales, como la gendarmería, la prefectura. En esa época nos las pintaban, ¿no? Como que eran las fuerzas de la democracia, los pibes jóvenes del interior, que son buenos, que no tienen nada que ver con el proceso, entonces estaban para cuidarnos, ¿no? Los ponían en los barrios, hicieron mucha ideología con eso, y bueno, hoy lo vemos nuevamente como son la herramienta para imponer los intereses de los poderosos. Lo vemos hoy y lo vimos también, ¿no? En esa época lo vimos nosotros, lo vivimos en Legal y bueno, estando en muchos casos. Pero bueno, Máximo Kirchner me podría agarrar y me podría decir a mí, aparte de decir, como dijo la otra vez, que el veto de Milei al aumento mísero a los jubilados no es constitucional, así que no hay que patalear, nos podría decir a nosotros que el peronismo, bueno, sí, hicimos eso, pero eran situaciones de crisis, eran situaciones excepcionales. Que en situaciones así tenemos que ceder un poco, ¿no? Aceptar la idea del mal menor para que no perdamos todo, porque si no puede venir la derecha. Primero hay que decirle que hoy gobierna Milei, que con esa política del mal menor quedamos hasta acá y hoy no gobierna Milei. Después le diría, ¿no? Que la salida que está proponiendo el peronismo de que vayamos al voto, el hambre de los pibes que se acuestan sin dormir, es una canallada, que nos digan que tenemos que esperar a las elecciones cuando hay pibes que se están cagando de hambre. Y después también porque nosotros decimos que también en la democracia, que tenemos derechos formales, ¿no? Como decían, el voto y eso, que jurídicamente, hoy en este régimen, somos todos iguales ante la ley, pero los marxistas afirmamos que no somos iguales ante la vida. Porque el día de hoy estamos los que nacemos, los que no tenemos nada más que nuestra fuerza de trabajo, y están los que nacen dueños de todo.
Entonces, partimos de una realidad bastante diferente. Hoy la ley puede decir que somos iguales, pero no nacemos iguales. Y que la burguesía puede tolerar más o menos derechos democráticos, como el voto. En Argentina, en su historia, fue bastante el tiempo que ni siquiera ese derecho toleran, ¿no? Pueden tolerar más o menos derechos democráticos, pero eso lo hacen nosotros sabemos del encuentro anterior dónde está la ganancia capitalista, ¿no? Que la hacen en los lugares de trabajo, ¿no? En los lugares de trabajo la democracia es de portón para afuera. Y las leyes están hechas para los trabajadores. Vos entras a la fábrica y no podés decir lo que pensás. Nosotros, y las cárceles, sabemos que están llenos de hijos de pobres, pero no vemos a ningún poderoso. No vemos. Hoy nosotros en Pilkington estamos peleando por la reincorporación de mi compañero Jorge, que tiene un fallo firme de la justicia argentina, firme, que dice que Pilkington lo tiene que reincorporar y la empresa no lo cumple. Las leyes son para nosotros. ¿Y qué les pasa? ¿Va allí un gerente preso? No. O los que hunden el país como los Caputo, ¿pagan alguna vez por algo? No, el Caputo está de nuevo en el gobierno. Entonces, las leyes en realidad están hechas para dominarnos a nosotros y ellos hacen lo que quieren. Es como hoy, están haciendo lo que quieren. Bueno, eso. Y después, también decirle, ¿no?, al peronismo que nos dice que tenemos que ir a votar, tener paciencia, al menor. En los últimos 50 años, a pesar de que la productividad del trabajo se duplicó, o sea, producimos el doble en la misma cantidad de tiempo, la cantidad de pobreza pasó de 4 a más del 50%. O sea, los pobres somos más pobres y los ricos son más ricos. Así es como venimos adelante. Votamos a uno para sacar al otro, votamos al otro para sacar al otro, votamos a este para sacarlo a todos y los trajo a todos de vuelta. Claro. O sea, falta que venga una crisis, solamente lo que el peronismo nos dice que nos aguantemos porque están situaciones excepcionales en crisis, nosotros los marxistas decimos que no, que el capitalismo no funciona sin crisis, que las crisis están inscritas en el ADN del capitalismo, que no pueden evitarlas, ¿no? Ahora, ¿por qué se producen las crisis? Acá vamos a retomar un poco lo que tomaba Adler, ¿no? Nosotros sabemos que el capitalismo basa sus ganancias en la extracción de plusvalía, ¿no? Yo le hice una filmina, por este es mi laburo, ¿no? Imaginen, redúzcanlo todo a que sean personas. El grupo es el burgués, es el dueño de los medios de producción, la fábrica, Pilkington, que compra los materiales, las materias primas, le paga el salario del obrero y sale el producto y lo vende a un valor mayor, ¿no?, de lo que les cuesta mantener la fábrica, la máquina, la energía, todo eso, las materias primas y el salario. ¿En qué basa la ganancia? ¿Qué es lo que produce más valor? Como nos dijo Ade, la fuerza del trabajo, ¿no? Sin fuerza del trabajo no hay más valor. Esa es la característica. Ahí va a salir la ganancia. Pero ¿qué pasa? Cuando llevan las distintas fábricas, llevan sus productos a competir al mercado, ahí ya compiten con quién le pone el vidrio a la camioneta. ¿Y quién le pone el vidrio a la camioneta? No, pero ¿quién le vende el vidrio? El más barato. Entonces ahí ya vemos un pequeño germen de lo que es una sociedad basada en la competencia, lo que es la tendencia descendiente de la ganancia capitalista. La ganancia de los capitalistas siempre desciende. Es así, en el capitalismo funciona así. Esta es cómo se inicia, pero después se explica un poco más porque ¿qué pueden hacer los capitalistas para aumentar su ganancia? Producir más en menos tiempo, ¿no? Esa es una de las primeras que utilizan. Primero es extender la jornada laboral para sacarnos más tiempo. Otro es aumentar la intensidad de trabajo. Que lo que un obrero, supongamos, para usar números fáciles, un obrero trabajando en 1 hora hace un parabrisas, ¿no?
la patronal es acá, tiene cierta carga de trabajo acumulado. Eso es lo que produce la ganancia. Si la patronal aumenta tecnología o cambia la organización del trabajo, un mismo trabajador puede producir más mercancía. Pero ¿qué pasa? La cantidad de trabajo acumulado desciende en cada mercancía. Antes, una hora de trabajo acumulado estaba en un parabrisas, en una tajada. Ahora, en cada parabrisas hay menos trabajo acumulado, hay menos plusvalor, hay menos ganancia del capitalista. O sea, y si se produce más, de vuelta. Ahí está el germen de por qué la tendencia descendiente de la ganancia capitalista y por qué las crisis. Esa es la causa. Está en el ADN del capitalismo. Bueno, adelante. ¿Esto qué son? A diferencia de la antigüedad, Marx decía que en la antigüedad no se podían imaginar crisis como las actuales. ¿Por qué? Porque ¿cómo eran las crisis antes en la antigüedad? Por ejemplo, en la época del esclavismo, del feudalismo, cuando la economía era sobre todo de agricultura. La crisis, ¿por qué se producía? Por el tiempo, el clima. Por la inclemencia del clima, por las hambrunas, por las enfermedades, ¿no? Por carencia del desarrollo de las fuerzas productivas. Básicamente por faltantes, porque faltaban cosas. En el capitalismo, las crisis son al revés. Las crisis son de sobreproducción. Cuando un capitalista empieza a producir más y más y más para aumentar sus ganancias, llega un momento que no puede vender toda la mercancía en el mercado, porque produce más él, produce más el otro capitalista, produce más el otro, y cuando paran es recién cuando no pueden vender ninguno. Cuando se les llenaron los galpones y bienvenidos a la crisis de sobreproducción, que son las características que tiene el capitalismo. Son inimaginables. Y son de sobreproducción no porque todos tengamos nuestras necesidades satisfechas y cubiertas, sino que son de sobreproducción porque se producen más de lo que la sociedad necesita o puede consumir. Porque la producción en el capitalismo nosotros decimos que es anárquica, en tanto está desacoplada, no le interesan las necesidades sociales y solamente persigue la ganancia. Van a hacer más para para sacar más plata hasta que estalle. Y así, ¿y qué pasa entonces cuando estalle? ¿Cuáles son las formas que tiene el capitalismo para superar sus crisis? Echar gente. Echar gente, una, ¿no? Pero como mecanismos son básicamente dos. Uno es conquistando nuevos mercados, ¿no? Las peleas, lo que hoy dices, hay que cortar, ¿no? En la época, o un ejemplo bastante actual, de una década atrás, fue la incorporación tanto de Rusia, la ex Unión Soviética, como China a la órbita capitalista. Eso fue un gran, le dio mucho aire al capitalismo en su fase neoliberal, lo que le dio una gran sobrevida, ¿no? Ahí pudieron darle una sobrevida al capitalismo. Esa es una, pero bueno, hoy el capitalismo está en todo el planeta. Ya más mercados para conquistar no hay. Y la competencia por los mercados se expresan cada vez más en tensiones entre los estados. Porque cada estado defiende su propia burguesía, que pelean por los distintos mercados. Y bueno, hoy vemos lo que es la guerra entre Rusia y Ucrania. Vemos el genocidio que está llevando adelante el Estado de Israel contra la población palestina. Y vemos cómo crecen sobre todo las tensiones entre China y Estados Unidos, que son las dos potencias más grandes que nos pueden llevar a una catástrofe terrible. Ese es uno, conquistando nuevos mercados. El segundo mecanismo que utiliza la burguesía es destruir no solamente los productos que produce, sino también las fuerzas productivas. ¿Qué queremos decir con esto? Ahí veíamos los parabrisas, pero nosotros vimos varias crisis donde se tiraba la leche. No porque no haya pibes que necesiten tomarla, sino porque no había quien pueda pagarla. Entonces el capitalismo destruye estos productos y no le importa si los quitamos ni nada. Esa es una forma que tienen de superar la crisis. Pero no solo los productos, sino que también destruyen fuerzas productivas.
¿Cómo se imaginan ustedes que el capitalismo destruye fuerzas productivas? Despidos masivos. Despidos masivos. Cierre de fábricas, ¿no? Destruye mercancías. Y también llega al extremo de destruir una mercancía, como ocurrió en la historia, que es la fuerza de trabajo. También destruye fuerza de trabajo. Nosotros lo vimos en la humanidad, la primera y la segunda guerra mundial, que fueron una carnicería donde mandaron por sus propios intereses y quién que se quedaba con qué parte del mundo a morir a millones de obreros. Eso, sobre la base de esa destrucción, el capitalismo tuvo 30 años de sobrevida, que es lo que hoy reivindica el capitalismo, que dicen el estado de bienestar sobre la base de millones de muertos y destruir un continente entero. Y le duró 30 años, nada más que eso. Entonces, hoy, el 30%, hoy, el 30% de los alimentos que se producen se tiran. Y esto no es porque nosotros tengamos nuestras necesidades satisfechas, sino porque no es negocio para los capitalistas cubrir las necesidades del todo. Marx decía que la sociedad cuenta con demasiadas fuerzas de producción, demasiada industria, demasiado comercio, demasiada civilización. Pero no decía que había que terminar y había que destruir toda la civilización, sino que eso era demasiado para un sistema social que esté regido solamente por la ganancia del capitalismo. Si nosotros pudiéramos sacar la ecuación de la ganancia de cómo funciona la sociedad, podríamos liberar unas fuerzas productivas enormes. Como le decía antes, los trabajadores podemos organizar en Argentina que nuestros pibes no pasen hambre. No es una idea racional, es lo más racional que existe. Que los trabajadores seamos los que organizamos la economía para que los nuestros no pasen necesidades. Bueno, para eso hay que sacar la ecuación de la ganancia capitalista y de la propiedad privada, ¿no? Y acá vamos entonces a la tercera pregunta que hicieron los compañeros de la cátedra, y que es ¿por qué los sectores oprimidos tenemos que organizarnos? Yo quise empezar un poco, los engañé, lo que les dije al principio era cuando les contaba que ellos están organizados, ¿por qué la necesidad de nosotros de organizarnos? ¿No? Es parte de esta respuesta también. Pero bueno, nosotros, después del encuentro que hicimos con ADE también, ahora sabemos que existen las clases sociales, ¿no? Que tenemos intereses irreconciliables, que la burguesía vive de la apropiación de una parte del trabajo no pago que generamos los trabajadores. Sabemos también que las crisis no son hechos aislados, sino que son parte del ADN del capitalismo. Sabemos que con sus estados y sus métodos nos imponen su voluntad. O sea, para superar su voluntad, ¿no? ¿Cómo supera el capitalismo su crisis? ¿Quién paga el costo de las crisis? Con guerras, despidos, hambre, miseria. Pero también sabemos, a lo largo de la historia, que lo que aplicamos nosotros, que las revoluciones no las hacen los partidos, sino que las hacen las masas. El rol que cumplimos nosotros, los que militamos, los que nos organizamos, es prepararnos para esta situación. Para cuando las clases de explotadas no soporten más estos padecimientos, porque es una locura que en Argentina haya pibes que pasen hambre, porque es una locura que en Argentina no tengamos un pedazo de tierra para vivir, el rol del partido es ponerse a la cabeza de eso para que no sea derrotado por la represión del aparato, ni tampoco sea desviado ese proceso por las corrientes que nos dicen que tenemos que conciliar nuestros intereses con la de la burguesía. ¿Y por qué sociedad peleamos los marxistas? Por el socialismo. Peleamos por una sociedad de productores libres y asociados, donde cada uno entrega a la sociedad según sus capacidades y obtenga de la sociedad según sus necesidades. En esta pelea, los trabajadores no tenemos más que perder que nuestras cadenas, y tenemos para ganar un mundo entero. Así que, bueno, espero les haya gustado.
¿Quieren hacer preguntas? Claro. La idea es... Cambio, cambio. qué sé yo. Creo que el peronismo se define a sí mismo como socialismo. ¿Cómo hacer para diferenciar un socialismo de otro socialismo? ¿O cómo? Es que no es socialismo. Básicamente hay Sí, que... se lo ve como socialismo. ¿Cómo sería? O sea, ¿cómo harían para poder tener una idea diferente? O sea, de otra, ¿no? De otra. Sacando esto de la idea de que... Definiendo qué es, primero, definamos qué es el socialismo, ¿no? Que es el motivo del cierre de esta cátedra, que es lo que decía Martina, que lo vamos a definir mejor, que nosotros decimos no solamente que es deseable, sino que es posible, tiene bases científicas. Y definiendo qué es el socialismo, para nosotros, la definición de socialismo es un Estado sin clases sociales, es una sociedad sin clases sociales. Y una sociedad sin clases sociales ya no necesitaría el Estado, ¿no? El Estado cobraría, si el Estado es la fuerza que oprime, de opresión de una clase sobre otra, en una sociedad sin clases sociales, el Estado solamente se reduciría a la cuestión no represiva, desaparecería eso, y siga la administrativa. Pero las clases sociales no existirían. El peronismo dice que la sociedad que las clases sociales tienen que existir, que no tiene que haber lucha de clases, sino conciliación, o sea, aceptan la existencia de las clases sociales. Se podrán decir socialistas, pero mi propuesta es que caractericemos a las corrientes por lo que hacen y no por lo que dicen, ¿no? Porque yo me puedo decir peronista, pero si me conocen van a saber que no soy peronista. Yo me puedo decir lo que sea, pero caracterícenme o caracterícennos a nosotros, yo soy parte del partido, por lo que hacemos. O sea, si vamos a ejemplos, por ejemplo, el caso de Guernica es un ejemplo muy claro. En Guernica hay un montón de familias, un montón de mujeres y niñas que están en situaciones de pobreza e indigencia muy grandes. Y en un sistema socialista, en el socialismo mismo, bajo ningún aspecto se le negaría un pedazo de tierra a una familia que lo precise. Muy por el contrario, se le permitiría habitar ese lugar que está destinado, bueno, en este caso, a un señor con mucha plata que tenía el terreno soberanamente ajeno, un terrateniente. ¿Sabés quién era? Alguien que ese terreno se lo quedó en la dictadura, con un momento bastante oscuro, y desalojaron a esa familia para hacer un cancha de golf. Cancha de golf. O sea, bajo Y en la criterio, y en la pandemia, una cancha de golf sobre el techo de un montón de familias. O sea, y eso le encabezó el peronismo, que defiende ideas totalmente contrarias en muchos aspectos al socialismo. Después decían, bueno, sí, salimos con la bandera en cara a la gente de Guernica, pero fue el mismo gobierno que los desalojó y los dejó sin techo y los dejó en la nada misma. Y encima, usando las fuerzas represivas, agrediendo a todas esas personas. Porque bajo ningún aspecto fue un desalojo pasivo, pacífico. Claro, es como importa más el terrateniente y la cancha de golf que se quiere montar acá o el country para que sea habitado después por alguna persona con mucha plata un fin de semana que se quiera tirar a la pile, que un montón de mujeres y niños y familias que necesitaban tener un techo, algo tan básico, un techo básico que es la vivienda y que muchas veces es negado. Esto se ve mucho también en Capital, que agarran barrios de lo que se llaman barrios de emergencia y los urbanizan, pero bajo ningún aspecto les terminan brindando condiciones dignas para habitar. Es como, bueno, sí, montamos un edificio acá que es medio de cartón para decir que hicimos algo por la gente. Pero toda esa gente después tiene que garpar un montón de impuestos, que se los triplican y complican lo que sea,
cuando en realidad vos sabés que las personas que habitan ahí están en condiciones de pobreza o de indigencia muy graves. Defender eso es todo lo contrario al socialismo. Sí, igual, Se amparan como en esto de la idea de lo caritativo en algunas cuestiones, pero en lo estructural no tiene nada que ver. sí, igual por ejemplo, yo creo por qué un peronista se puede llegar a ser socialista. Primero, toda una confusión que tienen dentro del partido o dentro del movimiento, ¿no? Donde tenés peronismo de izquierda, peronismo de derecha, peronismo de centro, peronismo de abajo, peronismo de derecha. Yo creo que sí, por ahí responde a cierto sector del socialismo de principios del siglo pasado, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que puede ser toda lo que es la corriente de Juan B. Justo, que era más un reformismo, por decirlo de alguna forma, o sea, dentro del mismo capitalismo conceder ciertas ciertas concesiones, por decirlo de alguna forma, a la clase obrera, pero siempre controlándola, y esto es lo que hizo Perón. Por eso por ahí puede haber Nunca compartiendo el poder, nunca compartiendo el poder, siempre por debajo mío. O sea, yo te doy esto, pero esto no cambia. Vos seguís estando allá, yo sigo estando en una posición jerárquica y de poder por encima tuyo y esto no lo vaya a cambiar. O sea, yo te voy a dar algo y vos siempre me vas a estar debiendo para mi voto, para que me votes. Sí, eso. Bueno, Yo te doy, pero me votás. ¿Viste cuando dicen no invoques el nombre de Dios en vano, que es un religioso como que en realidad, o sea, no te escondió todo el tiempo y después vos hacer todo lo contrario, supuestamente te mandan. Es como que no hay que invocar el nombre del socialismo en vano, porque muchas veces vos te llamás de una forma, pero como decís vos, actúan de otra. Claro. Por eso también, sí, ahí en la historia, en la Argentina, también, bueno, el Partido Socialista, el Partido Socialista hoy. Entonces con él, Estaba diciendo kirchnerista, y es como se quedó el nombre. el Partido Comunista, ya. Como que quiere conciliar la clase, digamos. Quiere conciliar las clases, digamos. Que vos estés tranquilo, estés bien ahí, que es lo que te mereces. ¿Cómo ayudar a la gente que comprenda que una cosa es diferente a otra? Que si yo me he visto con la bandera socialista, pero realmente estoy todavía negociando con las empresas para que todo se quede así, y te doy acá con los aumentos 3 pesos, y estoy bien acá, estoy bien allá. ¿Cómo se puede llegar a las nuevas generaciones, las mías? Y bueno, por eso la gente terminó votando esto. Porque sí se dio cuenta, mucha gente se sintió muy, para mí, decepcionada. Entonces, los cansada con las palabras, como eso digo. Que las nuevas generaciones, de todo este quilombo con TikTok, claro, eso digo. Sí, O sea, hoy en día la palabra socialismo está muy bastardeada, ¿no? Lo escuchamos Milei en una cadena nacional hablando todo el día de socialismo, le dice socialismo. Y empecemos, hasta la beta le dice socialista, no es una discusión muy objetiva, pero sí nosotros muchas veces se une a la palabra socialismo con estalinismo, ¿no? Entonces te dicen el socialismo, ustedes, Sí, con Cuba. Rusia, Cuba, regímenes que para nosotros, que nos revisamos Trotsky, China, Venezuela. Habla Maduro ahora. Maduro es, bueno, socialista. Piensa que van a venir a sacarte tu casa, tu auto y no sé. es una palabra bastante bastardeada. Claro, van a venir y te van a meter un montón de gente viviendo en tu casa y la casa. Sí. ¿Cómo le ponía ese tema? Yo decía eso. Si viniera el comunismo, en nuestra casa viviría qué familia. Te dan un ejemplo de socialismo. Los Castris, yo decía, tenía que ver ahí. No, porque la familia, ¿cómo pasa con el sistema capitalista? ¿Cuántas personas viven en una casa? ¿Cuántas familias viven en un terreno? eso está sucediendo, te estás quedando sin la casa, sin esto y sin lo otro. En realidad lo que pasa es que está como manipulado toda la... Sí, ahora las el cosas, la concepto, que en abuela. realidad te estás quedando sin nada y te están diciendo, no, cuida lo tuyo, que así, si viene el otro, el socialismo, te vas a quedar sin, si estás quedando sin ahora, te vas a quedar sin. Claro. Y un mecanismo de consenso muy importante que tiene la burguesía es asociar sus intereses, sus propios intereses con los nuestros. Lo que te decían a vos, si viene el socialismo te van a sacar tu casa. Primero, que si tenés casa,
Yo trabajo a los 19 años, no tengo ni sueño con tener, porque bajo este sistema igual Sí, más profundo que eso. pero Que va por la deslegalidad, te dan derechos para seguir manteniendo este sistema. bueno, Vos vas ganando derechos, no, pará, a mí me dieron vacaciones, tengo las vacaciones pagas. claro. Pero en realidad para seguir manteniendo el mismo sistema, Pero a ¿cómo, través de los derechos. pero cómo en ese hace un mecanismo para que hagamos causa común nosotros con los capitalistas? En sus causas con las nuestras. Nosotros decimos sí, hay que terminar con la propiedad privada de los medios de producción. No, con tu claro, porque vos no tenés propiedad, porque a vos te roban tu propiedad privada, porque a vos no te pagan tu trabajo, que es tuyo. Te roban una parte. Ellos son los que roban nuestra propiedad, lo que nosotros generamos. ¿No? Además te roban indirectamente estando en tu propia casa porque te gatillan con Nosotros pagamos impuestos. Pero eso, nosotros decimos, la expropiación es de los medios de producción, las fábricas, de los medios, el comercio, las vías navegables, todo eso. No de tu casa, primero que eso, por eso cada vez tenemos menos, somos los expropiados, en realidad somos nosotros los que nos expropian todos los días. Ellos nos expropian a nosotros y quieren hacernos creer que cuando nosotros decimos hay que expropiar a los expropiadores, nos quieren hacer creer que en realidad venimos por lo tuyo, cuando lo que queremos es que los medios de producción y la sociedad se rija en una organización planificada que pueda hacer que todos podamos vivir de nuestro trabajo, dándole a la sociedad todas nuestras capacidades, reducir el tiempo de trabajo para tener tiempo libre y para que todos podamos tener una vida donde podamos ser verdaderamente lo que queramos ser. No me acuerdo quién era que decía obrero por la mañana, poeta por la tarde, ¿no? Eso se lograría con la reducción de la jornada laboral, que es uno de nuestros programas de hoy, para salir de la crisis. Decimos hay que trabajar 6 horas, 5 días, y que la crisis la paguen los capitalistas, porque las empresas lo pueden hacer. No siempre tenemos que pagar el costo nosotros, pero bueno, en eso estamos. Los invitamos nuevamente, gracias por la atención, por la charla, por el intercambio. No, yo una cosita. Para mí esto último que decía es importante por ahí para ligar al debate anterior, que justamente la principal función del Estado en la sociedad capitalista es la defensa de la propiedad privada capitalista, la propiedad privada de los medios de producción, como decíamos recién, y que en eso, si nosotros medimos al peronismo, de la versión más de izquierda o la versión más de derecha, que es la mayoritaria normalmente, el peronismo, su programa no es estar en contra, no están en contra de la propiedad privada, y en eso se definen como capitalistas. O sea, cuando nosotros hablamos de socialismo no es un sentimiento o en el sentido, digamos, de ser generoso, sino es un punto, un objetivo a conquistar. Y en eso, por eso estudiamos cómo se fueron organizando las distintas sociedades, qué avances dio tecnológicos y para organizar la sociedad en el modo de producción capitalista, ¿no? Siguiendo lo veníamos viendo hasta ahora, y el límite que tiene este modo de producción, que es el capitalista, al estar privado de los medios de producción, o sea, al estar acaparado por una minoría social, no desarrolla, no puede, digamos, está impedido en ese sentido. O sea, utópico es pensar que el capitalismo puede resolver los problemas de la humanidad porque están acaparados por una pequeña minoría, y eso es concreto, no es ni moral, ni de malas intenciones, sino que tienen intereses propios que son contrapuestos a los intereses de la gran mayoría. Entonces, es como que en ese sentido está acabado el capitalismo. Después, si los trabajadores, la juventud, las mujeres, no nos organizamos y luchamos contra eso, van a seguir y empeorando cada vez más la situación. Eso que decía Ronald, antes de la dictadura había un 4% de pobreza, siguiendo el ejemplo Argentina, y hoy tenemos un 55%. O sea, y en el medio pasaron los gobiernos peronistas, que recuperaron alguna cosita, un poquito más, pero en la base estructural no tocaron la propiedad privada, pero porque no es su programa. El programa del peronismo es conciliar, como decías vos, los intereses del capital y el trabajo y tratar a lo sumo de que los ricachones o los grandes grupos económicos, con impuestos, con alguna cosita, bueno, No se pasen. que no se pase. Entonces tratemos de, ellos se ofrecen en realidad como los mejores administradores del orden para la sociedad capitalista. Cristina no se cansa de decir, conmigo no se cansaron de ganar, porque tiene razón. ¿Por qué? Porque logra, digamos, tal vez haciendo algunos
triquiñuelas o con un momento de veranito económico logra generar alguna asistencia social que mantenga a la gente. El mileísmo te dice, no, que asistencia social y que asistencia social, volar todo, y así todo, fíjense que tampoco. O sea, ni Macri sacó todos los planes sociales, ni Milei está terminando porque tienen que mantener un cierto orden, porque sí, los esclavos vamos a estar ese esclavo en algún momento. La revolución se puede hacer en cualquier momento, vos te ir apretando a toda la sociedad. Exactamente, pero ¿cómo medimos a los partidos? Y, por ejemplo, la defensa de la propiedad privada, o sea, en eso no tenemos nada que ver. O sea, sí, nosotros creemos que se van a resolver los problemas sociales, o sea, en ese sentido, un objetivo a conquistar, que es socializar los medios de producción, y es uno de los puntos que hacen, digamos, al socialismo y a la sociedad. Si queremos apropiarte no en tu casa, sino en los medios de comunicación, para ponerlo al servicio de la sociedad. Un ejemplo es la pandemia. Un ejemplo concreto es la pandemia. Era más negocio los psicofármacos para tenernos todo el día drogados mirando la tele y las series que investigar para los coronavirus, la gripe y la influenza. Y bueno, y estalló la pandemia. ¿Por qué? Porque era negocio, no porque nosotros necesitamos. Y había aviso. Bueno, ahí está la cuestión de la ganancia. Eso es lo que nosotros queremos ganar. Sí, y uno y otro de alguna manera se complementan para que sigan, porque si uno ve los ciclos, digamos, de eso, el votar a uno para sacar al otro, cuando hay crisis el otro viene, se muestra como la solución y así, o sea, de alguna manera todos se van complementando, eso, o sea. Y siempre hay crisis. Y siempre hay crisis. No es que la ADN del capitalismo. No funciona así. Después yo, la primera vez que leí el Estado de la Revolución, hay algo que me pareció como muy concreto, de cómo explicaba Lenin el porqué del Estado, que es que si las clases se pudiesen conciliar y pudiésemos vivir todos en paz social, no debería existir el Estado. O sea, porque si eso podría pasar, ya no deberías tener tanta preocupación por generar todo el tiempo consenso, por generar todo el tiempo que se adapte la gente a su forma, digamos, de vida y todo. Si no, estaríamos todos tranquilos. Pero como eso no puede pasar, necesitan esa herramienta que si no, les vendría todo encima de alguna manera. Que es un poco eso. La lucha de clases es inevitable. Después, ¿cómo hagamos para que eso no sea solamente cuestionar y que vuelva no sé quién a lo mismo? Bueno, ahí sí, la organización y un poco, por lo que vos decías, o sea, el objetivo de la cátedra es tratar también de limpiar la bandera del socialismo, de todo, a las boludeces que dice Milei todos los días en TikTok, o sea, ver cómo de última en esas redes sociales nos metemos para discutir que nada que ver, o sea, que somos comunistas, pero no te queremos sacar a ni tu reloj ni tu bici, y que queremos expropiar a los que nos sacan todos los días, y bueno, eso es un poco también el último encuentro, que bueno, no sé si va a ser No, escucha, claro. Gracias. Y ahora. No, bueno, hay dos compañeros que escribieron un poco por esto que decías, escribieron este folleto que son 14 preguntas y respuestas sobre la sociedad por la que luchamos. Justamente esto, tratando de que de manera popular la gente pueda entender pregunta y respuesta, digamos, sentidos comunes que hay sobre el socialismo, si siempre termina en dictadura, si siempre va a terminar de la misma manera, si Cuba, Venezuela, China, bueno, todo lo que dicen es socialismo. La idea un poco del cuarto encuentro es hacer una conclusión de toda la cátedra con ellos, que bueno, la idea es eso, tratar también de que sirva para generar preguntas, dudas, generar más interés incluso dentro del profesorado. Nosotros cuando pasamos por rol invitando había un interés, también se veía como que llamaba la atención esto de decir, bueno, siempre estas dos variantes son las únicas opciones. Así que bueno, la idea, estábamos viendo ahí fechas porque bueno, durante octubre se van a hacer diferentes charlas en universidades, compañeros nuestros, con intelectuales, digamos, que se llaman conversaciones sobre el futuro comunista o para el futuro comunista, justamente que es problematizar un poco todo esto, digamos, en diferentes universidades, así que no van a poder en octubre, pero pensábamos hacerla para noviembre, que son... termina el 16 de noviembre las mismas acá, pero la idea es hacerlo un día como para hacer un cierre, digamos, y que esté bueno para poder sacar las conclusiones al cierre del cuatrimestre. Sé que es una fecha medio complicada para nosotros de acá en el 19, pero bueno. Todos debemos estar bien. Siempre pasa. No, es muy recomendable, ¿no? Pero sí, eso.
No, pero está bueno todo lo que pudimos ir haciendo este recorrido en la cátedra, tenemos los encuentros grabados y demás. Está bueno que tengamos en ese último encuentro con la frutilla del postre, decir, bueno, todas las cuestiones, desde el método, desde la introducción que hizo Ale, de por qué existen las clases sociales, cómo nos roban. Ahora, Roland, de qué es el Estado, por qué se generan las crisis capitalistas, y bueno, decimos, ya mostramos las partes, es a dónde vamos, qué es lo que nosotros queremos pelear, y entonces está bueno ese último encuentro de poder romper con la idea de qué es el socialismo y para qué peleamos, por qué tipo de sociedad buscamos. Así que la idea va a ser lo que está cursando acá, nosotros en tesis 11 vamos subiendo las cosas, también nos vamos a ir poniendo de acuerdo por WhatsApp para ver una fecha que sea amena para todos y a su vez que puedan los expositores que justo está efectuando en octubre. Así que bueno, eso. No sé si hay alguno más que sigamos charlando. Sí, bueno, gracias por venir.